Hoy sí. Le invitaré a que abramos nuestras Biblias en Lucas 8, 40 al 56. ¿Amén? Asimismo también saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados o que posteriormente ven la enseñanza, la meditación. Reciban un saludo desde Misión Cristiana Judá aquí en Esplendora, Texas. Amén. La meditación de esta tarde es esperando por Jesús. Y la cita es Lucas 8, del 40 al 56. Permítame que estoy en Nehemías, pero había dejado aquí listo esto. Amén. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Amén. Mire qué increíble, ¿verdad? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que en los aires se pueda mover. Padre, te pedimos por nuestro pastor general, pastor Eduardo Rodríguez Mateu, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don Forrester, por cada uno también de los pastores que en esta iglesia están. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Como les decía hace un momento, la meditación es esperando por Jesús. Vemos ahí en el versículo 40 de que el Señor había ido a cruzar el lago o el mar y andaba y había regresado. Se cree que algunos de los discípulos habían notificado de que iban a ir al otro lado, pero que iban a regresar algo temprano, iban a regresar a tiempo. Entonces, como habían dicho, como se había dicho que Jesús iba a regresar, por eso es que la gente estaba a esa hora, que no nos dice la Biblia que era, pero lo estaban esperando.
Ahora, Lucas nos detalla en los versículos anteriores que ese día, oiga, yo quiero que usted me ponga cuidado, pongamos cuidado en esto, que ese día, específicamente ese día, Jesús había decidido cruzar el lago. ¿Por qué ese día? Ese día se estaba muriendo la hija de Jairo, pero el Señor ese día decide cruzar el lago, ir a Gadara, liberar a un demonio y regresar nuevamente a tierra de donde había salido. Y cualquiera puede decir, ¿y acaso el Señor no sabía que la hija de Jairo estaba por morir? Claro que sí. Pero ese día el Señor dijo, no, vamos a ir allá a Gadara. Allá hay un endemoniado que me necesita. Un ejemplo parecido es cuando le avisan al Señor, ¿verdad? Pero porque Él ya sabía lo de Lázaro. No, es necesario que nos quedemos más tiempo. Al regresar a tierra, le esperaba una multitud y le esperaban con gozo, dice. Ya se imagina, ¿verdad? Ya nos podemos imaginar por un momento la cantidad de gente, la bulla que había, tenía que ser por lo que la Biblia nos relata. ¿Cuántas personas no habrán sido, pues? Ya se imagina todo eso que se formó. Por la cantidad de personas podemos suponer que el sonido era muy fuerte. Como podemos decir, la algarabía que se había levantado ahí con toda la gente. Probablemente muchos querían escucharlo nuevamente, otros tal vez estaban esperando que el Señor los volviera a alimentar, otros habían llegado porque querían que fueran sanos, tal vez otros necesitaban consolación y tal vez otros únicamente estaban alegres por ver y oír a Jesús. Nada más. Aquí Lucas es bien claro. Todos le esperaban a Jesús, todos estaban esperándolo. Me imagino, como digo, ¿verdad? Que había como decimos, había un tumulto de personas, ya se imagina, ¿verdad? La aglomeración es lo que se pone. Entonces, podemos decir que para llegar hasta donde estaba el Señor, tenía que ser muy difícil. No era fácil llegar hasta donde estaba el Señor. ¿Por qué? Porque después también vemos a Pedro que le dice, la multitud, oiga, hablemos de que es que esperaba una multitud. La multitud te aprieta y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces no eran 5 personas, no eran 10 personas, no eran 100 personas. ¿Cuántas habrán sido? 1,000, 2,000, 3,000. Y aparece un hombre con una necesidad muy grande. Y Jairo se enfrenta a obstáculos. También Jairo estaba esperando a Jesús. También la mujer, enferma de flujo de sangre, estaba esperando a Jesús. Pero aquí podemos ver que Jairo se enfrentó a muchos obstáculos. Tuvo que haber sido muy larga esa espera, angustiosa para ese padre. El primer problema al que se enfrenta Jairo es que Jesús no estaba. Porque he de suponer, y lo voy a hacer a título personal, he de suponer que lo que estaba padeciendo la niña no era que en ese momento le había dado, sino que probablemente antes. Imagínense, antes de entrar a que Jairo era el principal de la sinagoga, era un padre de su única hija. ¿Qué no habrá hecho este hombre humanamente? Y llegó el momento en que topó porque no había más. Y el único que podía tal vez hacer algo, yo sé que si el Señor lo podía hacer, pero déjenme ponerlo de esta manera, tal vez hacer algo,
Porque si el Señor no le hubiera placido sanarla, no lo hubiera hecho. El primer problema al que se enfrenta Jairo es que Jesús no estaba. Jairo no miraba al Señor, pero él sí estaba pendiente de él. Ese día fue algo increíble. Ese día, mire, es que ese día fue impactante. Sale, se levanta la tormenta, él se duerme en la barca, sus discípulos creen que se van a morir, va a liberar a un endemoniado que tenía una legión de demonios y regresa. Tuvo que ser angustioso buscar al Señor y ver que Él estaba o al otro lado del lago o en el lago, en una barca. Cuando hay una urgencia o una necesidad, como usted lo quiera poner, los segundos se sienten eternos. No digamos los minutos, las horas, los días. Los segundos se sienten eternos. Usted ve el reloj y acá apenas va pasando 2 minutos y usted sintió que se le fue la vida en esos 2 minutos. Qué angustia de este padre ver que su única hija estaba muriendo y que él no podía hacer nada para salvarla. Él, como principal de la sinagoga, no sé si me estoy adelantando a un tema, a un punto, pero él, por ser el principal de la sinagoga, él tenía que ser una persona con mucha estima dentro de ese pueblo. ¿Por qué? Porque el principal de la sinagoga es el que se encargaba del servicio, si podemos hablar como del culto, ¿verdad? De leer, y era un maestro. Porque es el que tal vez decía, hoy le toca a fulano orar o leer algo del rollo. Pero estamos hablando de un maestro. Ahora que Jesús regresó, Jairo se enfrenta a la multitud. Era otra angustia pasar en medio. Pero ¿qué padre no haría eso por su hijo? Y entonces viene, yo me pongo a pensar, qué difícil habrá sido pasar esa multitud. Y todavía hacer espacio para postrarse. Y todos vieron que el principal de la sinagoga se postró delante de Jesús. Entonces, ¿verdad que cuando se quiere, cuando se necesita, se puede hacer? Para Jairo probablemente era una prueba en su vida, mostrarle el poder, porque este hombre tenía el conocimiento de la letra. ¿Cuántos tenemos conocimiento de la palabra del Señor? Y nos tienen que tocar lo que más amamos para poder rendirnos al Señor. De seguro, esta multitud no sabía. Yo ponía este pensamiento, de seguro esta multitud no sabía lo que le estaba sucediendo a la hija de Jairo, porque de seguro le hubieran hecho espacio para que pudiera llegar más rápido, porque era estimado Jairo. Es que no lo dice la palabra, pero se entiende que cuando alguien era el principal de la sinagoga, era porque una de las cosas también que se tomaban en cuenta era si era estimado en la población. Tenía que tener mucha estimación para que estuviera allí. Entonces, otro obstáculo al que se enfrentó Jairo fue el de su posición. Él era el presidente de la sinagoga, era el responsable de la administración de la sinagoga y de mantener el culto público. En otras palabras, para los judíos era un servidor de Dios. ¿Y cómo era posible? Porque muchas veces eso llegamos a preguntar, ¿cómo es posible que a un servidor de Dios le pueda acontecer esto difícil? ¿Cómo es posible que a alguien que guardara la ley, alguien que estaba siempre allí para adorar, para servir, para leer, para orar, cómo era posible que le sucediera esto? Como lo dije hace un momento,
Jairo tenía el conocimiento, la letra, pero necesitaba conocer el poder de Dios en su vida. Él tenía la ley, pero no había experimentado la gracia. Porque la ley no podía salvar a su hija, pero la gracia sí. ¿Qué hizo Jairo para poder salvar a su hija? Nada. Nada. Entonces la ley, el conocimiento y todo lo humano no pudo hacer nada. Pero la gracia del Señor sí vino sobre la vida de esta niña. Normalmente el que era presidente de la sinagoga o el principal, digamos principal, el principal de la sinagoga tenía una vida generosa, es decir, tenía una vida muy buena, muy asequible. Tenía una vida holgada, si podemos hablarlo de esta manera. Pero ahora estaba por perder lo más preciado, su única hija. Probablemente, como no era varón, como no era varón, no podía seguir en el linaje, ¿verdad? O seguir haciendo. Pero yo creo que él, como principal de la sinagoga, lo que de seguro esperaba era que su hija se casara con uno, pues, que estaba allí, para que tal vez indirectamente su linaje participara en otros que fueran servidores dentro de la sinagoga. Entonces, no se sabía en qué momento ella iba a morir, pero la palabra y algunas traducciones dicen que agonizaba. En este tiempo en el cual sucede esto, las sinagogas se le cerraban a Jesús. No lo querían. Qué contraste, ¿verdad? Se le cerraban. Y Jairo era el principal de una de ellas. Entonces aquí vemos otro obstáculo que tuvo que superar Jairo, su orgullo. La necesidad nos hace superar el orgullo. Si no hubiera sido por su hija, Jairo no hubiera superado ese orgullo. ¿Por qué? Al final, creo que él se despojó de principal de la sinagoga y dijo, yo soy papá primero. Y va primero mi hijo, o mi hija en este caso, y va después la sinagoga. Que me echen, bueno, que me echen, pero yo voy a ver cómo mi hija es sanada. Fue en busca de Jesús como un padre. Así que podemos decir que se tragó el orgullo de ser el principal de la sinagoga. Muchas veces nosotros nos ponemos posiciones y esa posición nos hace sentir que muchas veces o somos superiores o que no necesitamos. Y tiene que venir algo muy difícil a nuestra vida para poder superarlo. ¿Amén? No dudo en ningún momento de que por su posición en la ciudad, no haya habido doctores que lo hayan tratado de curar a la muchacha. ¿Y quién escribe este relato, que también lo escribe Mateo y Marcos? Lo escribe Lucas. Aunque Lucas, cuando habla de la mujer con flujo de sangre, suprime mucho de lo que habla Marcos, ¿verdad? De que le habían robado, pues, porque él era médico. Entonces, ¿cuántas personas no habrán querido ayudar para poder salvar a esta niña? Y al final, nadie podía, solo el Señor. Por eso el tema es esperando por Jesús. Llegó un momento en que Jairo ya no podía hacer nada. Y lo único que hacía es esperar por Jesús. Difícil, sí, creo que tuvo que haber sido los momentos más angustiosos de su vida. Ver que estaba ahí su hija y no podía hacer nada.
ver que estaba allí y no le podía dar salud. No sé si es el cuarto obstáculo, pero ahora una enferma se cruza en el camino de Jairo. ¿Por qué? Volvamos a la cita, al 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, mire qué bendición, el Señor responde a Jairo y le dice, sí, vamos a tu casa, vamos por tu hija, que no por gusto me he tardado yo yendo al otro lado. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y dice el 44 de la mujer, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, cuando Jairo había superado el tiempo, el orgullo, la multitud, todo, y el Señor le dice, sí, Jairo, vamos a tu casa. ¿Dónde es? Yo te sigo. Se le cruza a una enferma. Y el Señor se detiene. No quisiera estar yo nunca en la situación de Jairo. Pero el Señor se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, pero Señor, es decir, hay miles o hay 1000. ¿Cómo es posible que...? Y todavía Pedro le dice, pero si te están oprimiendo, ¿y cómo se te ocurre? No, es que ha salido poder. Entonces, sí, estamos viendo el milagro de la mujer, pero por un momento no deje de perder de vista a Jairo como padre. Ya había podido llegar, ya Jesús ya había regresado. Se había podido ir donde él y ya había aceptado a Jesús ir a la casa. Entonces los segundos eran vitales para que la niña no muriera. Y el Señor decide detenerse. Punto. El Señor decide detenerse y dice, bueno, ¿quién me ha tocado? Ya se imaginan, ¿será que Jairo habrá avanzado y él se quedó así como, Señor, apurémonos? No dice nada. Entonces, ahora que había logrado tener la atención de Jesús, una mujer enferma se interpone en la sanidad de su hija. Entonces, imaginemos por un momento a este padre escuchar que Jesús quería saber quién en medio de la multitud lo había tocado. En el Señor nada es casualidad. Por eso yo comenzaba con esto. Ese día, es lo que dije al principio, ¿verdad? Ese día déjeme decirlo de esta manera, que no es con una falta de respeto, pero ese día, específicamente ese día, al Señor se le había ocurrido ir al otro lado. Nada era casualidad. El lago, la multitud, ni la mujer enferma. Nada es casualidad cuando el Señor quiere que nosotros superemos los obstáculos que no nos permiten acercarnos a Él y postrarnos. El Señor quiere que superemos los obstáculos que no nos permiten dejar el orgullo en nuestras vidas. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si tuviera una necesidad de vida o muerte y Jesús decide hacer una pausa? ¿Nos hubiéramos comportado serenos, pasivos, pacientes? Porque fíjese que no se dice nada, aquí la palabra no dice nada con respecto a la reacción de Jairo. Pero como no dice nada, no nos centremos en eso. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros?
¿Cómo reaccionamos nosotros cuando las cosas no se dan cuando nosotros queremos? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en una situación de angustia y el Señor no responde? Y le decimos, Señor, me estoy muriendo. Y Él dice, no te estás muriendo. Y versículos anteriores vemos el poder del Señor. El mar embravecido y Él durmiendo. Yo creo que Pedro todavía no había entendido, ¿verdad? Porque otra vez que les tocó que pasar el lago, el Señor les dice, ay, ustedes son incrédulos. ¿Sí? Pero, ¿cómo reaccionamos? Meditemos por un momento, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Estamos como comprendiendo o entendiendo de que era la única hija. No nos dice la edad de Jairo. No sabemos si era joven, la niña tenía aproximadamente 12 años. Pero no sabemos si Jairo era joven o la mamá. Si era la única hija, ¿por qué sería la única hija? ¿Será que no habían podido tener más hijos? Y en ese momento el Señor decide. Yo ponía aquí, tal vez Jairo pensando, te fuiste al otro lado del lago. Eso, dígame poniéndome yo en posición de Jairo, ¿va? Te fuiste al otro lado. Te he esperado todo el día y ahora quieres hablar con esta mujer que te tocó. Eso hubiera sido yo en la posición de Jairo. Y ahí vemos, ¿verdad? Que empieza el Señor, mire, y ¿sabe lo que me llamaba más la atención? Que empieza el Señor a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Y quién me ha tocado? ¿Y quién me ha tocado? ¿Y quién me ha tocado? Porque lo hizo y empezó a tardarse el Señor. Y hasta que la mujer tuvo miedo, porque en el 47 dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, quiere decir que no fue en el momento. Entonces el Señor empezó a preguntarle, déjeme pensarlo. Porque muchas veces va a pensar que ahí lo dice, o no. Quiere decir que el Señor empezó a preguntarle a cada uno, ¿verdad? ¿Tú me tocaste? ¿Tú me tocaste? ¿Tú me tocaste? Y empezó, ¿tú me tocaste? Tú, el que estás allá atrás, tú, el que estás. Y en ese momento, ¿y Jairo cómo estaba? Amén, desesperado. ¿Tú me tocaste? Y dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, el Señor se tomó el tiempo en descubrir de quién lo había tocado. Ahora, ¿y el Señor no sabía acaso quién lo había tocado? Claro que sí. ¿Y acaso el Señor no sabía que la hija de Jairo estaba muriendo? Claro que sí. Claro que lo sabía. Y Él hizo una pausa. Cuando nosotros tenemos una necesidad, a Dios se le puede cruzar una mujer enferma y Él va a detenerse el tiempo que quiera. No es cuando yo digo. Y dice que vino temblando y postrándose a sus pies. Imagínese, todavía la mujer vino temblando. Yo creo que tal vez no podía hablar mucho, ¿verdad? Y todavía la mujer se postra a los pies. Por eso los segundos tenían que haberse sentido largos en Jairo. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Oiga, aquí está resumido. ¿Sí? Aquí está resumido. Pero la mujer le explicó. Es que mira, Señor, y le empieza a contar la historia de su vida.
Y probablemente yo, en lugar de Jairo, hubiera dicho: señora, cállese, ya termine. ¿Cómo es que está contando toda su historia si mi hija se está muriendo? Y la mujer le declaró, porque ahí, por eso es que los escritores exponen ahí que esta mujer había estado por 12 años, que había tenido dinero, que se lo había gastado, que había ido donde médicos que le habían engañado y que se había quedado con todo. Usted y yo lo podemos leer corto, pero ella le empezó a contar la historia de su enfermedad. Y aún así, el Señor tenía el control de todas las cosas. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestra respuesta tarda y hemos perdido la paciencia? Y tal vez nuestra situación no es de muerte como la hija, pero nuestra paciencia ha fallado. Hay algo muy interesante, tanto para la mujer como para la niña. Ningún doctor pudo hacer algo por ellas. Pero Jesús estaba en esa ciudad en el tiempo adecuado. Para Jairo probablemente fueron horas o días. Pero también no nos olvidemos que para la mujer habían sido 12 largos años, en el cual tal vez había pensado que ya no había remedio para su vida, ni para su salud. En el momento que una sanaba, y eso es increíble, ¿verdad? En el momento que una sanaba, la otra moría. En una, 12 años de vida terminaban, y en otra, 12 años de enfermedad se terminaban. Jairo no solo enfrentó la ausencia de Jesús, ni tampoco la multitud, o detenerse a ver cómo Jesús platicaba con esta mujer, que por miedo dijo que ella había sido. Ahora, otro obstáculo, el más duro. Tal vez lo que no deseaba vivir o escuchar: la muerte de su única hija. Entonces, en el 49 dice: entonces, hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. No molestes al maestro podrían ser las peores palabras que podía escuchar Jairo. ¿Qué cosa no habrá pasado en ese instante? No sé si a usted le ha pasado, pero como que se congelara, ¿verdad? Todo. Cuando nos dan una noticia desagradable, horrible, fuerte, en ese instante, ¿verdad? Se congela todo. Hay algo muy interesante, que ya estaban presentes, se le llamaban las plañideras en la casa de Jairo. Eran aquellas mujeres que se contrataban para que lloraran. Probablemente para nosotros pueda sonar la idea como muy repulsivo, ¿verdad? Muy feo. Pero esta era una señal de que una persona indudablemente ya había fallecido. Que era una señal de respeto hacia el fallecido. ¿Qué habrá sentido Jairo en ese momento? Tenía al maestro
y tenía a la mujer enfrente. La mujer que lo había detenido. Si lo vemos del lado humano, desde una perspectiva humana, la mujer que le había quitado la oportunidad de sanar a su hija. ¿Qué habrá sentido este como padre? Difícil, ¿verdad? Difícil la situación. ¿Qué habrán pensado en esos pocos segundos por su cabeza? Y mire, qué increíble es el Señor. Como Él está al tanto de todo, ¿verdad? Le dice en el 49, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús. Oyéndolo Jesús. Qué cuidado del Señor para nuestras vidas. Le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Y en el momento el Señor que escuchó le dice, no temas. No le dice, no te entristezcas. No temas. Cree solamente y será salva. Pero lo que yo me quiero dar a entender es el cuidado del Señor en la vida de Jairo. No permitió que esas palabras quedaran en su corazón. No permitió que anidara la tristeza. No permitió que llegara la duda. Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor no le dice nada y Jairo se va con duda? Pero ya me dijeron que está muerta. Y entonces, ¿a qué vamos a la casa? Porque aún el que llegó se presentó con mucho respeto delante del Señor. Porque dicen, no molestes al maestro. El Señor cuida nuestros corazones y no permite, muchas veces, que estos sentimientos inunden nuestras vidas. En el mismo momento que oye la noticia, le dice a Jairo, pero oiga lo que le dice, no temas, cree solamente y será salva. En ningún momento le dice, no temas, va a ser sana. Quiere decir que estaba probando, ¿verdad? Su fe. En otras palabras, le estaba diciendo, Jairo, no has esperado por gusto. El que yo no estuviera, no fue en vano. El que la multitud apretara, no ha sido en vano. El que me detuviera a platicar con la mujer, no ha sido en vano. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de algo en el Señor o hemos llegado a dudar porque las cosas no se han dado en el tiempo que nosotros le ponemos? Qué difícil para este padre. No solo bregar o pelear con la ausencia, sino que después con la multitud, y ahora se atraviesa esta mujer. Jairo, no has esperado por gusto. Pasar en medio de la multitud no ha sido en vano. Esperar al Señor no es en vano. Hay algo que me impresiona a mí en el Job es, aunque él me matare, oiga, aunque él me matare. Pero como Job sabía, ¿verdad?, que la vida no se terminaba aquí, decía,
y ya muerto, voy a esperar en Él. Hoy quería ser un poco más corto porque teníamos la cena del Señor y no alargarme más. Pero quiero ir concluyendo. Hasta el día de hoy, esperar en el Señor no es en vano. Entonces, no desistamos. Superemos los obstáculos que se nos pueden presentar día con día. El Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nunca llega tarde. Por más obstáculos o interferencias que se puedan presentar, Él nos dice, no temas, cree solamente. Y hay algo muy interesante que probablemente lo vamos a estudiar más. Tal vez lo vamos a meditar o a compartir más adelante. Pero fíjense que el Señor ese día en especial, fue un día, ¿cómo? Para no caer en la redundancia. Ese día fue muy especial. Porque hubo una sanidad divina, una sanidad completa. Porque primero sanó el alma de un hombre, del endemoniado. Después sana el cuerpo de una mujer. Y después el espíritu de la niña. En un día. El Señor tiene la capacidad para hacer eso y más. Una sanidad, imagínense, se cruzó ese día, el Señor había dispuesto ese día. Voy a ir a sanar el alma de aquel endemoniado. Regresó y sanó el cuerpo de esta enferma. Y después sana el espíritu de esa niña. Hay muchas cosas, promesas, anhelos, que en algunos casos podemos creer que ya están muertos. Pero si es la voluntad de Dios, solamente están dormidas. Hay una diferencia muy grande en que esté muerta y en que estén dormidas. Porque cuando llega Él, ¿verdad? En el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. ¿Cuántos han llorado o siguen llorando por cosas que no están muertas? Pero lo que pasa es que no hemos sobrepasado los obstáculos en nuestra vida. ¿Cuántos no hemos superado el orgullo? Y mientras no superemos el orgullo, el Señor ahí va a estar. No, es que hay una multitud. No, pues atravesemos la multitud. Así como lo hizo este hombre, así como también la mujer. Porque que la mujer haya atravesado la multitud es loable para esta mujer, porque era una mujer, la condición de esta mujer tenía que haber sido de una mujer muy delgada y con una mujer muy débil, probablemente muy ojerosa, probablemente casi que esquelética, porque una enfermedad de flujo de sangre se le estaba yendo la vida. No era una mujer que estaba sana, no era una mujer que tenía fuerzas, no. Entonces esta mujer no importó lo que dijera la ley, fue donde estaba la gracia del Señor. Y entonces muchos podemos dar por muerto aquello que solo está durmiendo, pero se va a despertar hasta que nosotros podamos superar el orgullo o qué puede hacer en su vida, lo que lo está deteniendo. Así como Jairo venció el orgullo para llegar a Jesús, así debemos nosotros de superarlo para encontrar la tierna respuesta del Señor. No temas, Jairo, no temas, cree solamente, cree solamente.
Jairo, al vencer el orgullo, podía vencer cualquier cosa. Cuando usted y yo vencemos el orgullo, podemos vencer cualquier cosa. Él no tarda. Y si tarda, Él llegará. Y para finalizar, yo creo que me acompañe a Habacuc 2:3. Y me llamaba mucho la atención. Habacuc 2:3. Y Habacuc lo deja muy claro. La diferencia para nosotros en algo tarde y lo que significa para el Señor es otra cosa. Es que Él no tarda. Dice Habacuc 2:3, perdón. 2:3 dijo 2:4. 2:3. Dice, pero me interesa la parte B, pero vamos a leerlo todo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y dice, y no mentirá. Oiga, esto es lo que dice a continuación. Aunque tardare, espéralo. Amén. Pero se llama esperando por Jesús. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Y dice después, y no tardará. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que al principio dice, aunque tardare? Sí, en lo humano. Aunque tardare, para nosotros, esperémoslo, porque Él tiene el tiempo correcto que va a llegar. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y qué estamos hablando? De Jairo que venció el orgullo. Y dice, mas el justo por su fe. ¿Qué le dijo el Señor? Cree solamente, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué pasó con la niña? Vivió. Así que, aunque tardare, esperémoslo. Puede ser que creemos que ya no se van a dar las cosas. Creemos que ya no se van a dar las situaciones. Y probablemente para usted y para mí, el Señor se tardó. Pero Él nunca se tarda. Porque aquí dice, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué increíble en la vida de este hombre lo que podemos aprender hoy. Era lo más valioso que tenía este hombre. Probablemente era la única forma de que Jairo podría arrodillarse delante del Señor.
Era la única forma en la cual Jairo podría conocer la gracia del Señor. Muchas veces hay tristeza en nuestros corazones porque creemos que el tiempo ya pasó, que las promesas del Señor ya murieron. Y no es así. Aunque tardare, dice Habacuc, espéralo. Aunque creas que ya no es tiempo para tu vida, espéralo. El Señor le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. No temas. Hermano, estamos comenzando un nuevo año. No tema. Espere en el Señor. Estamos comenzando una nueva oportunidad. Cronológicamente, no tema. Pero creamos solo a Él. Superemos los obstáculos. No se rinda. Al ver la multitud, Jairo no se rindió. Porque estaba muriendo lo más preciado para él. Pero también nosotros no esperemos a que lo más preciado para nosotros se esté muriendo para acercarnos delante del Señor. Van a haber obstáculos este año, supérelos. Van a haber necesidades, espere al Señor. Porque Él no tarda. No era casualidad que estaba al otro lado. No era casualidad que estaba en el lago con sus discípulos. No fue casualidad de la multitud que lo esperara alegre ese día. ¿Qué hubiera pasado si la multitud no hubiera estado alegre? ¿Cómo se hubiera atrevido esa mujer a pasar en medio si no hubiera visto la alegría que había en los demás cuando ella tenía una gran tristeza? ¿Qué hubiera pasado si Jairo no hubiera visto esa alegría? Tal vez esa alegría le dio la fuerza, la confianza de sobreponerse y decir, voy a pasar y voy a llegar hasta el Señor. Y decirle, sana a mi hija. Superemos los obstáculos, superemos los problemas, superemos las dificultades, porque el Señor nos está esperando a que lleguemos delante de Él y nos postremos y nos diga, vamos a tu casa, porque tu hija no morirá. Gracias, Señor, porque no tardas. Amado hermano, amada hermana, el Señor no tarda. Él es fiel a sus promesas. Oiga, a sus promesas. Por eso es necesario tener cuidado a quién escuchamos. Pero Él no tarda. Él llega a tiempo. Gracias, Padre. Porque en ti nada es casualidad. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, digámosle a él una vez más. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta tarde. Padre, llévanos con paz, con bendición hasta nuestros hogares. Cuídanos, cubre. Guarda a mis hermanos hasta el trayecto a su hogar. Señor, quita todo estorbo en el camino. Y gracias, porque empezamos el año y tú nos dices, aunque hayan dificultades, espérame, porque llegaré. Señor, que en este nuevo año que comience, tú nos fortalezcas, pero sobre todo nos cimentes más en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que este miércoles todavía no se reanuda el discipulado de doctrina básica. Hasta el otro miércoles. Amén. Pero este jueves sí, ya en línea, ya tenemos el estudio de enseñanza. Amén, que estamos llevando. Que el Señor les bendiga.